Capaz que se cancelaba con... ahí está grabando. Bueno, vamos a atacar en la semana la parte de matemática para entrar en la parte final de análisis 2 y el fin de vamos a empezar con óptica, física y geométrica con el plan de llegar a Navidad con todos los temas vistos. También incluye probabilidad y termodinámica, que si bien probabilidad, creo que no tomaron nada esta última vez. En los últimos 2 años anteriores sí entró un ejercicio de probabilidad. Bueno, entonces vamos con integrales de análisis 2, que hay varias categorías. Tenemos integrales de línea, integrales de superficie, integrales de volumen. Las integrales de línea, tenemos integrales de línea sobre campos vectoriales e integrales de línea sobre campos escalares. Las integrales de línea sobre campos vectoriales es la definición de trabajo de una fuerza. Y las integrales de superficie, tenemos integrales de superficie de campos escalares, integrales de superficie de campos vectoriales, que es flujo. Y después tenemos las integrales triples, que es la extensión conceptual de la integral que vino en el análisis 1 asociando el concepto de integral con área. Acá se va a asociar el concepto de integral con volumen. Entonces, vamos a hacer un mapa para ubicarnos. Tenemos integrales de línea, también se llaman curvilíneas, y tenemos la integral de f por dl, donde f va de Rn a R, que es un campo escalar. Y la integral de f por dl, esto sobre una curva, f es un campo vectorial, este punto es un producto escalar de Rn a Rm, esto es un campo vectorial. Entonces, las integrales de línea de campos vectoriales sobre curvas es la definición de trabajo. Porque uno en física 1 tiene metido trabajo como fuerza por distancia por coseno de alfa, pero eso es solo si la fuerza es constante. También algunos sabrán recordar que el área debajo de la curva de f versus x representa el trabajo. Pero la definición axiomática del trabajo para un campo vectorial genérico es esta, la integral de f escalar de L. Y ahí vamos a poder ver bien el concepto de qué significa que una fuerza sea conservativa y no conservativa, porque en general cuando uno está cursando física 1 le dicen el rozamiento es no conservativa, el peso es conservativa, la fuerza elástica es conservativa y les queda el chamullo ese, uno usa, pero ahora con análisis 2 vamos a entender bien el tema de qué significa que un campo sea conservativo y por qué a través de un campo conservativo se define una función potencial. Después tenemos integrales, o sea, esta vamos a asociarla a trabajo o circulación de F. En matemáticas se usa más circulación, en física se usa más trabajo. Y después tenemos integrales de superficie. Las integrales de superficie no es lo mismo que integral doble. Porque integral doble es como que estoy integrando una región en el plano XY y lo asocio con un área y es la misma área de análisis 1, nada más que la pienso como con dos variables. Las integrales de superficie también pueden ser de campos escalares o de campos vectoriales. Acá tenemos campo escalar, así, y acá campo vectorial. Y esta se usa mucho en física, flujo. Lo vimos en electrostática, la fórmula de Gauss,
Era del flujo del campo eléctrico, flujo del campo magnético. En física flujo se usa muchísimo, en hidrodinámica también. Es cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Ese sería el concepto de flujo. Se asocia también con intensidad, así que el flujo es una integral doble. En el caso de Gauss, de electrostática, era flujo a través de una superficie cerrada, pero también vimos algunos problemas que eran flujos a través de superficies abiertas, pero que tenían una distribución uniforme y podíamos hacer alguna regla de tres, como cuando vimos el problema de la esfera electrostática con un paragüitas acá que me pedían el flujo en esta superficie que estaba acá arriba. Bien, ahora las otras dos integrales, la de línea y la de superficie de campos escalares, también tienen su sentido físico, porque por ejemplo, la integral de f escalar de L, bueno, desde el punto de vista matemático tiene un uso muy importante, porque si f vale 1, me queda la integral de dl, que es la longitud de una curva. Y acá, si f vale 1, me queda el área de una superficie, pero no de una superficie tipo triángulo, de una superficie en el espacio, de una superficie doblada, el área de una alfombra voladora, por así decirlo. Pero también podemos calcular de pronto la masa de un alambre, ¿sí? Porque no se olviden que densidad es masa sobre volumen, pero también es masa sobre superficie y también es masa sobre longitud. Entonces, la F puede representar una densidad lineal, superficial o volumétrica, y si yo hago la suma de F por dl, en el caso de que sea una superficie lineal, en una densidad lineal, me da el área, la masa de un alambre. También se puede usar para calcular el baricentro. Y en este caso, si F es 1, dijimos que es un área, pero también puedo calcular la masa de una chapa. Quiero calcular la masa de una chapa, uso esa fórmula. En cada una de estas herramientas tenemos una técnica de cómo resuelvo una integral de línea. Va a haber que parametrizar la curva. Cómo resuelvo una integral de superficie, va a haber que parametrizar la superficie. O sea, parametrizar es básico para hacer este tipo de integrales. Y después, las más divertidas son las integrales triples. Y divertidas en el sentido de que uno se vuelve loco buscando los límites de integración. O sea, siempre cuando explica en clase explica una pelotudez, un plano contra los planos coordenados o un paraboloide con un cono, cosas básicas, pero hay veces hay ejercicios muy polentas. Integrales triples es lo que asociamos a volúmenes, ¿sí? Permite calcular volúmenes, no los que vieron en la primaria, cilindro, esfera, cono, etcétera, sino volúmenes de figuras irregulares, siempre y cuando pueda darme la frontera que forma ese recinto y yo pueda hacer los correspondientes límites de integración. Integrales triples, la cuestión es en qué coordenadas uso. O sea, tenemos coordenadas cartesianas, tenemos coordenadas cilíndricas, tenemos coordenadas esféricas y tenemos un teorema que es el teorema de cambio de variable. Porque puede ocurrir que no sea ninguna de esas tres, pero así como en análisis 1 yo resolví integrales haciendo un cambio de la métrica, haciendo una sustitución o con algún otro método, acá también podemos hacer un cambio de variable y vamos a ver ejercicios bien complicados donde hay que hacer cambios de variable para resolver la integral. Uno puede decir, ¿me van a tomar un ejercicio de integral en el examen? No directo, ¿sí? Pero en el 2023 tomaron uno que había que calcular el área de un casquete de una esfera, el volumen del casquete de una esfera, porque era una pelota que estaba sumergida, una cosa así. Y bueno, uno tenía que encontrar la forma de sacar ese volumen
por el tema de la presión hidrostática, etcétera. Y bueno, se podía hacer con integrales triples, también se podía hacer como un integral de análisis 1 con el sólido de revolución, etcétera. Así que, hay que trabajar mucho esto, porque en definitiva la segunda parte de análisis 2 es esto. ¿Por qué? Porque de acá, del concepto de campo vectorial, se desprende cuando un campo es un campo de gradientes o un campo conservativo, o se define función potencial. Y después tenemos el tema de la vinculación entre estas integrales, que son el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, que se usan muchísimo en física. El teorema de Gauss, ya lo vimos en electrostática, me relaciona una integral de superficie con una integral de volumen. El teorema de Stokes me relaciona una integral de línea en R3 con una integral de superficie. Y el teorema de Green me relaciona una integral de línea en R2 con una especie de integral de superficie también. Nada más que una superficie está en el plano y la otra está en el espacio. Bueno, entonces, presentada la situación, empecemos a atacar integrales triples. Profe, mientras borrás, te comento que ¿Sí? si pudieras alejar un toque la cámara. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, creo que ahí está bien. Bueno, bien. Gracias. Entonces, uno cuando le dice integrales triples y ven cómo las resuelven, o incluso si tienen la integral, ahora está copadísimo estudiar con inteligencia artificial, le tira algo y resuelve todo. Pero uno lo que tiene que aprender es cómo hago yo en un examen para que se me ocurra todo lo que describe la IA o lo que hace el profesor, que en general los profesores de cada materia, los profesores no pasan de una materia a la otra, están todo el tiempo en la misma materia. Entonces, una persona que hizo una carrera universitaria y que está dando clase de una materia específica durante 15 años, prácticamente ya no razona, directamente lo tiene todo de memoria. Puede simular que razona, pero la pregunta es cómo la persona que la ve por primera vez, en qué tiene que poner la cabeza para poder resolver esa situación. Bueno, ¿en qué tiene que poner la cabeza? En la cabeza tiene que haber algo, pues si no hay nada, no podemos empezar a jugar con la información que tenemos. Ustedes lo tuvieron, pero si se dan cuenta, uno cursa la materia, da los exámenes, da el final, y cuando va a la otra materia se olvida lo anterior. Obviamente que hay cosas que les quedan, pero si uno tiene que resolver un examen de análisis 2 y análisis 2 la cursó hace un año, hace 6 meses, es como que pierden la fluidez. Y el tema con este examen es que no es una materia, son un montón de materias juntas al mismo tiempo que las tienen que llevar en paralelo y tener esa fluidez de todas las materias al mismo tiempo. Entonces, siempre tienen que saber que en todos los problemas, cuando uno los mira, la resolución no es directa, no es que lo miro y lo saco, sino lo que tienen que ubicar es, bueno, de qué tema me están hablando, con qué herramientas cuento y después empezar el proceso de traducción. Cada frase del enunciado, qué me quiere decir y qué herramienta puedo usar. Entonces, para hacer las integrales triples, eh, uno no es una inteligencia artificial que me tiran algo y saca el dibujo, pero tenemos que tratar de aproximarnos, o sea, hay superficies que las tienen que manejar. Entonces, ¿qué superficies tienen que saber graficar? Los planos, reconocerlos y dibujarlos. Ahora les voy a enseñar cómo es el tema. Tengo que saber dibujar los planos. Porque también hay otros profesores que sacan las integrales triples sin hacer un dibujo. Empiezan a hacer cortes y qué sé yo. Pero el dibujo es revelador porque simplifica la búsqueda de los límites de integración. Bueno, tenemos planos que hay que saber, esferas que tenemos que saber, obviamente elipsoides,
cilindros, y los cilindros tenemos elípticos, hiperbólicos, parabólicos. Tenemos que saber conos, tenemos que saber paraboloides, elípticos, paraboloides hiperbólicos. Tenemos que saber hiperboloides de una hoja y de 2 hojas. Y también puede ocurrir que me tiren una superficie que no la pueda dibujar. Existe esa posibilidad. En esos casos es cuando se suele hacer cambios de variable no tradicionales. Entonces, una vez un chico tiró un TikTok, no sé si lo tienen por ahí, que es muy gracioso en el sentido que me aparecían todas las imágenes. O sea, todas las cuadricas y aparecían los dibujitos. Yo, si no lo tienen, lo que sugiero es que googleen, ponen cuádricas y que tengan pegado en el cuarto o donde estudian y cuando se levantan las miran, porque las tienen que tener bien registradas, porque si no las saben dibujar van a tardar en hacer ese ejercicio. Y el tiempo, recuerden que es lo más importante del examen, saber administrar bien el tiempo. Entonces no nos vamos a poner a recordar todas, a medida que las vamos diciendo les voy a decir esto es esto o aquello, etc. Pero tienen que saber la fórmula, el dibujo y saber que me pueden cambiar los ejes a veces. Entonces voy a hacer algunos comentarios. Por ejemplo, si yo me tiran un plano, bueno, el plano saben que es una ecuación con una ecuación con 3 incógnitas lineales. Esto es un plano. Es el plano más lindo de todos, porque si me dicen graficas el plano, recuerden que es un plano infinito, pero uno dibuja un corte, entonces la forma más linda de dibujar vamos a poner un poco más, 2x más 3y igual 6. La forma más rápida de dibujar un plano, imagínense que estamos en R3, yo no le puedo dar valores como hacen cuando dibujan una parábola, una recta, hacen los cortes. O sea, si yo quiero saber dónde corta el eje X, anulo la Y y la Z, y me da x igual 3. Si quiero saber dónde corta el eje Y, anulo la x y la z, me da igual 2. Y si quiero saber dónde corta el eje z, anulo la x y la y me da z igual 6. Entonces, ubico el 6, ubico el 3, ubico el 2, hago así y digo es el plano. No es que ese triángulo es esa es una porción del plano. El plano es infinito, pero se suele dibujar así. ZXY. Bueno, si de pronto tienen X más Y igual 4, es un plano, no está la Z. Que no esté la Z quiere decir que es paralelo al eje Z. Corta el eje X en 4, al eje Y en 4. Y como es paralelo al eje Z, levantan como una pared. Ese sería ese planito. Si tengo z igual 2, no tengo ni x ni y, así que no es paralelo, no un eje, sino un plano al plano XY. Es un plano horizontal que pasa por z igual 2. Bueno, esos son los planos clásicos, donde uno puede haber un coeficiente negativo y tiene que ser un poco más creativos. Y hay un plano que jode, que es cuando el plano pasa por el origen, porque si el plano pasa por el origen y quiero hacer la técnica de donde corta los ejes, sonamos porque todos los cortan en el origen. O sea, por ejemplo, si yo tengo z igual x más y, esto es un plano, porque lo puedo escribir así, en la forma de plano, pero si yo quiero ver dónde corta los ejes, o sea, hago x igual 0, me da z0. X igual z igual 0, me da igual 0. Igual z igual 0, me da todo 0. Entonces, lo que podemos decir, el truquillo, es decir, bueno, si y vale 0, tengo una recta que es z igual x. Y si x vale 0, tengo una recta z igual y.
Entonces como que el plano entra de punta en el origen y este sería el plano. Es una forma de dibujar el plano z igual a x más y. ¿Por qué me conviene tener todo esto en la cabeza? Porque si tengo que hacer una integral y saco rápido el dibujo, ganan un montón de tiempo. Bueno, entonces empecemos a ver cómo funcionan los volúmenes. Supongamos que me dicen que calcule el volumen de x más y más z igual 4 y me dicen primer octante, entonces lo dibujo, corta a los ejes x y z en 4, así que está claro cuál es el volumen que queremos calcular, es el volumen que tenemos ahí contra el rinconcito del cuarto. Ese, Profe, sí. perdón por interrumpir, pero no se está viendo. Tipo, si alejas un poquito, ahí se ve. Ah, a ver ahí. Ahí está. Ahí se ve. Sí, pero, o sea, si empezás a escribir más para abajo, ahí se va a dejar de ver. Qué raro. A ver. Acá se No ve. sé si está, no sé si está en una compu, pero si hacen botón derecho sobre la pantalla, le aparece ver fuente completa y ahí aparece el pizarrón entero. Ah, es Claro. verdad, amigo. Gracias, boludo. No, ya me parecía, porque todo el día estoy dando clase a la misma distancia. No, no sabía eso, perdón, bro. Ahora sí. Bueno, ahí está. Entonces, yo quiero calcular este volumen que está ahí. Y así como cuando hacían las áreas en análisis 1 que ponían techo y piso, acá la idea es la misma. Yo puedo decir que este es el piso y que el techo sería esto que está acá, que sería el plano. Podemos decir que z se mueve entre 0 y 4 menos x menos y. O sea, este bastoncito, ¿ven? Va de acá hasta acá. Después, puedo decir que la y va desde 0 hasta esta recta. La y va desde 0 hasta esta recta, que esta recta hago z igual 0, es una recta 4 menos x. ¿Sí? Lo pueden pensar como que hago piso igual techo para ver dónde se cortan y me queda igual 4 menos x. Y la x se mueve entre 0 y 4. También podría haber dicho, en vez de decir que la y se mueve entre 0 y 4 menos x, pues sí que la x se mueve entre 0 y 4 menos y, es lo mismo. Y después la y se mueve en toda esta la x se mueve en toda esta franja, de 0 a 4. Entonces la integral es entre 0 y 4, entre 0 y 4 menos x, entre 0 y 4 menos x menos y, diferencial z, diferencial y, diferencial x. ¿Cómo se resolvían las integrales triples de adentro hacia afuera? Primero resuelvo esto es como si tuviese un 1, así que me queda la integral entre 0 y 4, entre 0 y 4 menos x, 1, la integral de 1 es z, z entre 0 y 4 menos x menos y, diferencial x, me queda la integral entre 0 y 4, la integral entre 0 y 4 menos x, de 4 menos x menos y, diferencial x. Bueno, y ahora integramos esto que está acá. La integral de 4 es 4y, la de x es xy, la de y es y cuadrado sobre 2, hacen regla de Barrow, me queda todo con x, integro en x, me da un número, se acabó el ejercicio. Bueno, este es un ejemplo. Veamos un ejemplo un poco más pillo, más complicadito, con planos. Supongamos que me dicen x más y más z menor o igual que 12, z mayor o igual que x más y menos x mayor o igual que 0, primer octante. Bueno, entonces ya vemos varios planos ahí. El más lindo, el que veo que corta todo en 12, es este. Entonces observen, si ustedes practican los gráficos, yo miro, copio. Así, tú ya lo tengo.
Z igual X más Y, sabemos que es un plano que pasa por el origen, tiramos Z igual X, Z igual Y, es este planito, hago línea de puntos para ver la gordura de esa región, pero tengo otro más. Tengo Y menos X mayor o igual que 0, que sería Y mayor o igual que X, que es un plano que va por acá, igual X, no depende de Z, así que es paralelo, o sea, es como que levanto una pared, entonces esa pared corta este diamantecito en una cosa así, como dice mayor o igual es de este lado, entonces esta es la región donde quiero calcular el volumen, esta carita de acá sería el piso, esta carita de acá sería el techo. Entonces digo, Z se mueve entre X más Y y 12 menos X menos Y. Ahora es como que hago el corte. Fíjense que de todas las regiones, si yo lo corto en forma transversal, la más amplia es donde se corta el piso con el techo. Si dibujo la intersección entre el piso y el techo, por un lado tenemos X más Y igual 12, que sería esta recta, Y igual 12 menos X. Por otro lado tenemos Y igual X. Este triangulito negro sería este que está acá. Si igualo esas dos rectas me da 6. Así que decimos que Y se mueve entre X y 12 menos X. Y la X se mueve entre 0 y 6. Entonces, probablemente se pudieron haber perdido. La pregunta es, ¿cómo puede ser que yo lo haga rápido? Bueno, porque ustedes no habían nacido y yo hacía la misma integral. Pero yo les digo cuál es el secreto, es saber los dibujos, porque no hay infinitas varias, hay 20 dibujos más o menos que meten en la cabeza y el resto son combinaciones lineales de esos dibujos. Y cuando aparece un dibujo que no saben graficar, que aparecen cosas tipo Z igual X por Y, cosas así, que uno dice eso no es una cuádrica, en esas situaciones cambio de variable. Y ahí abrochan y sale. Todavía no vimos cambio de variable. Bueno, entonces la integral es poner entre 0 y 6, entre X y 12 menos X, entre X más Y y 12 menos X menos Y, diferencial Z, diferencial Y, diferencial X. O sea, como que las integrales triples no son parecidas al ejercicio que teníamos en análisis 1 de integrales, porque en análisis 1 integrales eran métodos. Sustitución, parte, fracciones simples, completar cuadrados, sustituciones raras, etc. ¿Acaso no lo tengo que hacer? En el caso de integrales triples es saber dibujar y poner los límites de integración. En ningún momento tengo que hacer cosas raras. Bueno, veamos otros ejemplos. Supongamos que nos dan esta situación. Z menor o igual que 4 menos raíz de x cuadrado más y cuadrado y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4. Entonces, uno lo mira y dice, ¿puede ocurrir que me den una densidad y me digan calcular la masa de esa región? Puede ser un ejercicio. Entonces, este seguramente saben que es una esfera y como dicen menor o igual la parte de adentro. Este, ya no sé si se acuerdan qué es eso. Y ponerse a hacer cortes para saber qué es, no funciona. La idea es que esté pegado en los astrocitos. Entonces, una de las cuádricas que tienen que recordar es esta, que es el cono, el reloj de arena. O sea, esa cuádrica es esta. Entonces, esto lo tengo que tener en la cabeza. Este es el eje Z, este es el eje X,
el eje Y tiene que tener la apertura que me pueden cambiar las letras, me pueden poner Y cuadrado acá y Z cuadrado acá, rotan los ejes. Entonces, pero bueno, no tengo eso. Entonces, a partir de esta cónica, de ese cono, yo sé que si despejo la Z, puede ser raíz y me quedo con la parte de arriba, o puede ser menos la raíz y me quedo con la parte de abajo. Entonces uno ve menos, pero a su vez más 4, o sea, ese dibujo que está ahí sería una cosa así, sería la parte de abajo del cono, pero levantada en 4, o sea, una carpa india tipo Honda Sioux. Entonces eso sería el conito ese. Les comento que cuando ya tienen la playlist de Análisis 2, pero también hay videos libres en el canal de YouTube y ahí en los videos libres hay videos donde pongo todo lo que tienen que saber, todas las gráficas que tienen que saber. Es un video que es gráficas o regiones. No me acuerdo si era libre o privado. Me parece que era libre. Entonces ahora digo, bueno, yo tengo por un lado una esfera de radio 2. Y por otro lado un cono que en la base también tiene radio 2. Pero el conito es un poco más alto que la esfera, porque en z igual 0. A ver, esperen. El radio de ese cono, no, acá 16. Ahí está. Entonces, esto tiene radio 4 y acá pongo z igual 0, es una circunferencia de radio 4 también. O sea, esto es así. Z, acá está el 4, acá está el 4, X, Y. Bueno, si me dicen la parte de abajo del cono, o sea, la parte de abajo del cono, la parte de dentro de la esfera, me queda un cucurucho al revés. Ese es el volumen que tenemos que calcular. Claro, uno puede decir, el volumen del cono es 4/3 de pi por r cuadrado por h, el volumen de la esfera, la mitad de la esfera, el cono, pin, pin, y lo sacan. Pero la idea es hacerlo con integrales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo lo hago con el método de cartesianas, fíjense el quilombo que queda. Porque si yo lo hago en cartesianas, tengo que decir z entre qué se mueve. Y z es menor que 4 menos raíz de x cuadrado más y cuadrado y la raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Después la y, fíjense que si yo hago piso igual techo, me va a quedar una circunferencia de radio 4. Me queda así. Así que la y se mueve entre raíz de 16 menos x cuadrado y mayor o igual que esto. Y a su vez la x se mueve entre menos 4 y 4. O sea, si yo quiero calcular el volumen de ese cucurucho al revés, tengo que hacer la integral entre menos 4 y 4, la integral entre menos raíz de 16 menos x cuadrado y raíz de 16 menos x cuadrado, y entre la integral de esto y esto de z de y de x. Claro, hacer esto en mi época era toda una tarde, porque quedan integrales horribles. Ahora tienen hay calculadoras que tienen que le ponen los límites de integración y se los sacan. Bueno, si tienen la inteligencia artificial, le sacan una foto y ¡tum! Y se las tira. Pero ustedes no van a tener ninguna de esas tres cosas en el examen. No sé si les dejan usar calculadora. Eso habría que preguntarle a Gonzalo. Entonces, hay otras formas de hacerlo, por eso viene pensar qué coordenadas me conviene. Entonces, siempre que tienen una simetría axial, que es en este caso, que es el eje Z, cuando tenemos una simetría axial, el cambio de coordenadas piola es cilíndricas.
Las coordenadas cilíndricas es el mismo punto P de cartesiana que lo definíamos a través de X, Y y Z, lo definimos con R, tita y Z. O sea, R, tita, Z. En el plano se llama polares, R, tita. En el espacio se llama cilíndricas. Y podemos decir que X es R coseno de tita, que Y es R seno de tita y que Z es igual a Z. Este es el cambio a coordenadas cilíndricas. Ahora, pensar una región en cartesianas es pensarla como cubitos. Yo sumo cubitos y la suma de esos cubitos me da el volumen. Pensar eso en coordenadas cilíndricas ya no tengo cubitos, tengo como quesitos, tengo como cosas así, chanfleadas, que particionamos la región en ese tipo de quesitos, la puntita del queso, y sumo todos. Ahora, no es lo mismo un cubo que un quesito, tiene que haber una relación, eso es lo que se llama el cambio de métrica o jacobiano. O sea, cuando yo paso de una coordenada a otra hay que sacar el jacobiano. Entonces, el jacobiano se calcula, el jacobiano de la transformación, no el jacobiano, bueno, el jacobiano de la transformación. Yo con estas coordenadas saco un jacobiano y me va a dar algo. Entonces, en el caso de cilíndricas y en esféricas, uno puede poner el jacobiano de cilíndricas vale tanto, el jacobiano de esféricas vale tanto. De hecho, cuando hicimos problemas de electrostática con densidad de carga variable, no uniforme, que dependía de R, y yo hacía la integral triple, ponía R cuadrado seno de phi. Ese es el jacobiano en esféricas. Bueno, en cilíndricas el jacobiano simplemente es R. Después vamos a ver que hay que hacer de pronto algunas regiones que hay que hacer, uno tiene que inventar el cambio de coordenadas, y cuando uno inventa el cambio de coordenadas, el jacobiano sí lo tiene que sacar. Bueno, entonces, ¿cómo queda la situación? Cuando pasamos de coordenadas cartesianas, integral dz, dy, dx igual a la integral triple y lo paso a polares, es r de z de r de tita. Esto cartesianas, esto se llama cilíndricas y siempre va esto que se llama el jacobiano de la transformación. Entonces, si yo quiero escribir esto en cilíndrica, primero digo z es 4 menos r. ¿Por qué? Porque si x es r coseno y es r seno, la suma de los cuadrados me da r cuadrado, raíz cuadrada es r. Después, esto es r cuadrado, así que r cuadrado más z cuadrado menor o igual que 16. Es decir, mi región en cartesianas, en cilíndrica se escribe así, por lo tanto decimos que z se mueve entre 4 menos r y la raíz de 16 menos r cuadrado. R se mueve entre 0 y 4, tita se mueve entre 0 y 2pi, y esta integral que parecía media heavy, no es que esta está regalada, pero se puede resolver en forma más directa como la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 4 de la integral entre raíz de 16 menos r cuadrado, 4 menos r, el jacobiano es r de z de r de tita. Bien. Si en vez de trabajar, entonces, ¿cuándo uso coordenadas cilíndricas? Cuando tengo un eje de simetría. Y tengan cuidado, en los videos yo puse muchos ejemplos, que hay veces el cono, en vez de estar escrito así, aparece escrito así. En ese caso pongo el eje X para arriba, entonces el eje Z viene para acá, el eje Y viene para acá y dibujan el cono como si nada pasó. Es mejor girar los ejes que andar girando los conos. Bueno, y tenemos la otra cambio de coordenadas que es esférica. Cuando es esférica se trabaja con dos ángulos. Acá tengo un punto P, tenemos phi
tenemos tita y R va del origen al punto P. Entonces X es R seno de phi coseno de tita y es R seno de phi seno de tita, Z es R coseno de phi. Sí. Bien, y cuando hacemos la integral de z de y de x en cartesianas, si la veo en esféricas, es la integral triple de r cuadrado seno de phi de r de phi de tita. Y este es el jacobiano de esféricas cuando usábamos en electrostática eso, y yo lo tiraba, se supone que lo habrán visto. Bueno, ahora ven de dónde es la situación del cambio de coordenadas a esféricas. Entonces ahora puedo calcular el volumen de una esfera. Ustedes pueden decir, ya sé, 4 tercios de pi por r, 4 tercios de pi por r al cubo, pero lo podemos hacer en esféricas, en cilíndricas y en cartesianas. En los tres sistemas puedo resolver una esfera. Puedo resolver el interior de una esfera. El tema es que en algunas duele más que en otras. Si yo lo hago en cilíndricas, si lo hacemos en cilíndricas, decimos que z se mueve entre 4 menos r cuadrado y mayor o igual que menos raíz de 4 menos r cuadrado. Recuerden que la ecuación de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual radio de la esfera al cuadrado. Bueno, acá puse 4, entonces pongamos 4. El radio de esa esfera es 2. Entonces, si lo hago en coordenadas cilíndricas, tenemos que z se mueve entre estas dos, porque sería el piso y el techo. Esto que está acá arriba sería z igual más raíz de 4 menos r cuadrado, y esto que está abajo sería z menos raíz de 4 menos r cuadrado. Después r se mueve entre 0 y r, tita se mueve entre 0 y 2pi. Y hacen la integral en cilíndrica, sale. Y me va a dar 4 tercios de pi por el radio, que en este caso es 2, al cubo. Si lo hacemos en esféricas, en coordenadas esféricas, uno es como que toma un gajo, como si fuese una mandarina, y dice, R se mueve entre 0 y el radio, que es 2. Porque voy desde acá hasta acá. Phi, que es el que viene del eje Z, phi va entre 0 y pi. Y tita va entre 0 y 2pi. ¿Por qué phi entre 0 y pi? Porque hago esta especie de semicírculo y lo hago girar. Lo vuelo alrededor del eje Z entre 0 y 2pi. Porque si yo phi lo hago girar entre 0 y 2pi, en vez de un medio gajo tendría una circunferencia entera, pero si a esa circunferencia la hago girar entre 0 y 2pi, me va a dar 2 veces el volumen. También podría poner phi entre 0 y 2pi, tita entre 0 y pi. Eso da igual. Bueno, hacen esto, sale. Entonces ya tenemos las clásicas, cartesianas, cilíndricas, esféricas. Pero hay veces uno medio que no sabe cuál usar. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4, y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 4, primer octante. Entonces, ¿qué es? Eso no es una esfera, porque estamos en R3. Entonces, en R3, cuando falta una letra es un cilindro. Ese cilindro es un cilindro circular. Y me dicen primer octante. Significa, si esto es Z, esto es X y esto es Y, este no depende de Y. Entonces una cosa así, como es primer octante, sería esto. El otro no depende de X. Vamos así.
sería así. Pero yo quiero que se cumplan las dos. Así que sería como un choque de cilindros en el primer octante. Si yo las igualo me va a dar igual X. Entonces puedo decir que el volumen, calculo esto y lo multiplico por 2. Entonces decimos que es 2 veces y una integral triple. Entonces, si yo hago esta, el techo sería este cilindro, o sea, el que no depende de Y. Z se mueve entre 0 y la raíz de 4 menos X cuadrado. Después, Y se mueve entre 0 y X. Y X se mueve entre 0 y 2. Entonces acá pongo entre 0 y 2, entre 0 y X, entre 0, raíz de 4 menos X cuadrado de Z de Y de X. Y ahí sale. O sea, es muy importante el dibujo, porque uno hace el dibujo y ve enseguida los límites. Curiosidades. Supongamos que yo tengo un cuadrado así. ¿Sí? Esto es un cuadrado. Y si yo le digo, compara esta área con estas dos, ¿qué decimos? O sea, esta área es igual a la suma de estas dos, porque es un cuadrado, ven, lo parto a la mitad. Ahora, si yo solo hago girar, y tengo acá un volumen y acá tengo otro volumen, ¿son iguales o son diferentes? Los sentidos engañan. Acá las áreas coinciden, pero si yo hago un giro de 360, puedo pensar que los volúmenes también, pero Yo creo que no. ¿Cómo? Yo creo que no. ¿Por qué? Y no sé si es muy rebuscado lo que voy a decir, pero no sé, o sea, es como que la transformación que tenés que hacer de uno a otro no, no sé, pero algo me dice no. Ah, Tipo, bueno. Bueno, eso se llama intuición. Eh, en algunas materias la intuición funciona, en otras no. O sea, la intuición funciona mientras nos movemos por la calle. O sea, cuando aplicamos los conceptos de nuestra vida cotidiana a otro espacio infinitamente más chiquita, la intuición no funciona. Pero bueno, la cuestión es, uno puede decir, bueno, voy a mi casa, acaso una cubeta, me la armo en una especie de taller, tiro agua a ver si tiro la misma cantidad. Otra es hacer análisis 2, es decir, bueno, calculo los dos volúmenes porque son conos rectos, o sea, la ecuación de ese cono es x cuadrado más y cuadrado, lo puedo hacer en polares, puedo hacer entre 0 y el radio, entre tita y 2pi, entre z y la altura del cono, y hacer el otro y ver que da distinto. La cuestión es que este volumen que está acá es más grande que este, y lo pueden pensar como que si yo tomo, por ejemplo, un elemento de volumen acá y un elemento de volumen acá igual, y hago el giro, en el que está más lejano al eje, barre más volumen, porque tiene un radio de giro más grande. Entonces es como que este volumen que está debajo de la línea de la diagonal, cuando hago los giros de esos cubitos, recorren más volúmenes que si tomo el mismo cubito cerca del eje. Es una especie parecido al momento angular. Eh, entonces, yo puedo calcular esos volúmenes y ver que tranquilamente son distintos. Juan.
Entonces la idea, eso es simplemente como curiosidad que los sentidos a veces nos llevan a... Pero en el examen este la intuición funciona bastante, porque no hay física moderna. O sea, todo lo que ven es electrostática, magnetostática, magnetismo, hidrodinámica. No hay cosas que me lleven a pensar eh, cosas raras. Y en general en los exámenes siempre va a haber una aproximación que van a tener que hacer Taylor y va a desembocar en un resorte. No necesariamente un resorte, pero una ecuación diferencial que la saben resolver y me pueden pedir periodo, etcétera. Ha pasado con problemas de electromagnetismo que pusimos un plano infinito, le arrancamos un hueco y pusimos un electrón cerca y vimos que quedaba oscilando. Así que un problema físico desemboque en un Taylor es muy común que aparezca en los exámenes desde 1950, siempre en la mayoría aparece esa situación. Este año pasó en el problema del neumático, además se lo decía, hagan una aproximación y siempre que me preguntan una frecuencia, esto lo toman como una especie de tip. Siempre que me preguntan una frecuencia, tengo que llegar a la ecuación del resorte. No necesariamente es que tenga un resorte, porque en el caso del neumático era presión y qué sé yo, otros datos más que le daban. Pero tienen que llegar a la ecuación ¿Y qué significa llegar a la ecuación del resorte? Llegar a una ecuación diferencial de segundo orden de la forma z dos puntos más algo por z igual 0 y acá va a estar escondida la frecuencia. Puede ocurrir que tengan rozamiento o no, será amortiguado o no será amortiguado, pero tienen que llegar a eso. O sea, de Newton tienen que llegar acá o de Maxwell tienen que llegar acá. Bueno, entonces mañana vamos a hacer una clase de 2 horas, así aceleramos con las integrales de línea y de superficie, de campos escalares y de campos vectoriales. Y una vez que tenemos todas esas herramientas, vamos a tirar Green-Gauss-Stokes. Los que quedan colgados sepan que en los videos está todo análisis 2, así que los tienen ahí y cuando de pronto quieren consultar, se fijan y lo ven. Y la idea es repasar cosas que algunas las tienen, otras no las tienen, cada facultad le da un toque distinto, pero cuando juntemos todo y empecemos a practicar todo mezclado, ahí es donde va a empezar. Obviamente ahora están cursando materias y demás, pero la idea es que después de diciembre van a tener más tiempo para dedicarle. Siempre pongo el ejemplo de Milagros, que es una chica que entró este año en telecomunicaciones y en diciembre cuando me llamó y se sumó al curso de electromagnetismo no sabía nada. Puedo hablar tranquilamente porque no nos está escuchando. Igual ella lo sabe. La chica estudiaba 17 horas por día. 17 horas por día para entrar al Balseiro. Los padres decían que estaba loca. Y encima tenía una ventaja en el sentido que ella me decía que su sueño era entrar al IB desde chiquita. No sé, que una vez leyó un artículo en un diario, no sé cómo fue que le pegó y quería ir al IB. Y, pero ella decía que este año, o sea, en el 2023, iba a hacer la experiencia de dar el examen, pero que ella sabía que no iba a entrar, porque claramente, ¿no? Electromagnetismo no sabía nada en diciembre. Pero se metió a full a estudiar, se partía el día, decía, leía libros, después se miraba los videos, después practicaba, hacía Meet con Serafín, que también entró en el IB, y entró, porque no tenía la presión de decir tengo que entrar sí o sí. Ella iba a ver qué pasaba y el a ver qué pasaba le dejó fluir bastante bien la cabeza. O sea, tiene que quitarse la presión de decir tengo que entrar porque si no entro me muero. Tienen que ir a ver qué pasa. Otro que entró en el IB, ya es grandecito, porque tiene 50 años, José Epstein, lo deben conocer de los videos de divulgación. Cuando a él le preguntaron cómo fue, él estudiaba ingeniería electrónica en la UBA, estaba en cuarto año y, y dijo, esto no es para mí. O sea, yo no me veo trabajando en una empresa y no sé cómo fue que se enteró del IBE y también fue a rendir. Y fue a rendir a ver qué pasaba. No fue a rendir con la presión. O sea, quitarse la presión es clave. Eh,
Pero bueno, José Epstein dijo que no preparó el examen, que se tiró con lo que sabía. O sea, ahí para mí está chamullando, porque no puede ser, porque no te acordás todos los truquitos que... O sea, no te van a tomar una pelotita que cae por un plano inclinado. Entonces, algo habrá visto. Bueno, entonces mañana de 10 a 12 de la noche, con que entre uno y ponga a grabar, listo. El jueves hacemos otra hora y después el fin de semana empezamos a atacar óptica física, que está muy bueno. Y Adrián, geométrica, que es muy aburrido, pero bueno, hay que, hay que verlo. ¿Qué? sí, concuerdo, óptica Oh, geométrica es lo peor que existe. ¿quién habla? ¿Ligüen? Sí, Y estudia física. y bueno, Es un muy mal. embole, óptica geométrica, lo más. Claro, uno cuando le dicen estudiar, porque es raro que alguien estudie física. En la época de ahora es más fácil estudiar física, porque, ¿qué pasa? Entras en YouTube, te topas con un youtuber que habla de, qué sé yo, del Big Bang, ¿no? Y te llama la atención, ¿entendés? Pero en mi época estudiar física era ridículo, era como decir, ¿cómo estudiar física? Si la física que se ven en la secundaria es MRU, MRV, palanca, el primer género, el segundo género, todas cosas aburridísimas. Entonces uno dice, pero ¿cómo puedes estudiar esa carrera que... Y me acuerdo que, bueno, siempre hay algo que le pega a uno. ¿Por qué estudiar física? Yo la profesora de física que tuve en la secundaria era una hija de puta que... No, no, a mí me dijo, bueno, no puedes estudiar nada que no sea, que sea números porque no te da la cabeza. Pero cuando tenía 17 años, creo que fue, o 18, no me acuerdo, apareció una serie en televisión que se llamaba Cosmos, de Carl Sagan. Yo no sé si ustedes debe estar, pero si la buscan en YouTube la van a encontrar. Y el tipo, siempre me interesaron las cosas, pero no estaba tan al alcance. Yo cuando estaba en la primaria tenía una enciclopedia y ahí me enteré que el Sol era una estrella. Pero hoy en día uno puede buscar más y qué sé yo. Pero siempre hay algo que a uno le mueve la cabeza y se copa. Bueno, pero hay cosas de física muy aburridas. O sea, la parte de estática es aburridísima. La parte de óptica geométrica también. Pero depende cómo la veas, ¿no? Porque si ves el principio de Fermat como un principio de mínima acción y lo relacionas con matemática y sacás la ley de Snell, medio que te queda como diciendo, wow. Pero la parte más linda de la primera parte de la carrera, obviamente, es la parte de electrostática y magnetismo, etcétera. Pero bueno, después hay cosas maravillosas que van a ver. Y lo bueno que tiene el Balseiro es los laboratorios que tienen, que supongo que los habrán visto por las fotos que manda Juan y Leo, eh, y que los profesores que están ahí están trabajando en eso. Entonces es como que es distinto. Una cosa es un profesor que les explica en forma rutinaria una materia, donde ya sabe todos los problemas y qué sé yo, y otra cosa es un tipo que les está explicando y que el tipo está trabajando en eso. Y eso no se da en muchas facultades. En exacta sí hay casos así. Y en ONSAM también. El tipo que da mecánica cuántica es un animal que está en la CONEA, pero en general no ven eso. Y el método de enseñanza del Balseiro es hacer informes, trabajar, medio que a las notas de los parciales no le dan mucha bola. Influye más la redacción, la observación, la experimentación, etcétera, y les debe funcionar, porque los que sacan de ahí son todos personas que después se desarrollan en muchos ámbitos. Así que, bueno, los dejo seguir. Vamos mañana de 10 a 12 con las integrales de línea y de superficie. Bueno, nos vemos. Óptica geométrica es un embole. Chao, profe, gracias. Bueno, nos vemos.